Bueno, damas y caballeros, una introduccióncita, fuera tan amable. Sí, ¿a dónde? Vámonos. Cordial saludo a todos. En esta oportunidad queremos saber cómo sería un buen servicio de guianza. Especificaciones, sí. Tipos de turistas y especificaciones. Entonces, un buen servicio de guianza no es solo dar información, es interpretar, es conectar, es generar experiencia, preparación técnica, conocimiento histórico cultural, conocimiento histórico territorial, además, marco normativo, Registro Nacional del Turismo, RNT, marco normativo, manejo de primeros auxilios, gestión de riesgo, información actualizada. Tenemos marco normativo, manejo de primeros auxilios, primeros riesgos, comunicación efectiva, lenguaje claro, adaptado al público, uso de narrativas, manejo del grupo, escucha activa, interpretación de patrimonio. No es solo dar fechas, sino además explicar significado, conectar pasado con presente, generar reflexión. En vez de decir, fue construido en el 1923, explicar, este lugar transformó la economía local. Experiencia emocional. Un buen guía genera sorpresas, crea momentos memorables. Hace que el visitante se sienta seguro, valorado. Respeto por comunidades. Información veraz. Cuidado ambiental. Puntualidad y organización. Motivación del viaje de turistas. Y las motivaciones se explican desde la teoría de push and pull. Push and pull. ¿Qué es push? Factores internos. Escapar de la rutina. Esto es espectacular. Escapar de la rutina es espectacular. Escapar de la rutina se me hace algo espectacular. Se me hace algo espectacular. Pues entonces sigamos. Factores internos. Escapar de la rutina, descanso, búsqueda de la identidad. Necesidad de reconocimiento social, espiritualidad. Push interno, pull externos del destino. Entonces, ¿qué tiene el paisaje para darnos? Patrimonio cultural, eventos, gastronomía, seguridad. Entonces, tanto lo push, que es lo interno, entonces que escaparnos de la rutina se me hace algo espectacular para un momento de descanso. Una búsqueda de identidad, necesidad de reconocimiento social, espiritualidad. Escapar de la naturaleza, no se puede. No se puede. Más escapar de la rutina se me hace espectacular. Entonces, esto para tener un momento de descanso. Esto es vital. Con esto podemos brillar, o más bien permitimos que el paisaje que se nos abre delante de nuestros ojos sea especial. Patrimonios, eventos, gastronomía, seguridad. Entonces disfrutamos de patrimonio cultural. Entonces empezamos disfrutando de la palabra patrimonio cultural, patrimonio natural. ¿Y qué con esto? ¿Hacia dónde vamos?
necesidad de un reconocimiento, ¿cierto? ¿Acaso es que viajar a la Sierra de la Macarena, motivación natural? ¿Acaso es que visitar el centro histórico es una motivación histórica de identidad nacional? ¿Acaso es que conocer Cartagena es una motivación patrimonial, el romanticismo, o es simplemente descansar con el sol y la playa? ¿Acaso es que viajar a la Sierra de la Macarena presenta entonces una motivación de aventura? O más bien visitar el centro histórico es una motivación de identidad nacional. O si visitar Cartagena es una motivación para estar con el sol y la playa. Es una motivación de descansar con el hospedaje, con la gastronomía. ¿Acaso es que cuando hay un tour por el centro de la capital se motiva a tener una experiencia con la identidad nacional? ¿O acaso es que cuando uno visita Cartagena se hace una experiencia especial porque queremos tener una experiencia con la identidad nacional? ¿O más bien es un encuentro con el descanso? ¿O más bien es un encuentro con el mar, con la playa, con la tranquilidad, con el paisaje? Entonces hay una aventura, entonces la motivación es el ecoturismo. Entonces la motivación es el paisaje atractivo. Entonces la motivación es el paisaje atractivo. Entonces hay una descripción de un bien material. Un bien material es un bien físico que se puede tocar, ejemplo museo de oro. Descripción técnica. Delicioso, mamá. Estupendo. Delicioso todo, mamá. Ubicación, centro histórico. Tipo de museo, museo arqueológico. Valor, alberga una de las colecciones más importantes en orfebrería prehispánica, más importantes del mundo. Significado, representa cosmovisiones indígenas, una cosmovisión, representa patrimonio nacional, tiene un significado. El bien, ese es un ejemplo de bien material, sea tangible, digamos unos aretes de tipo que tiene una función de arete, que tenga entonces una figura prehispánica. Esto tiene un valor porque está dentro de una colección de orfebrería prehispánica y tiene un simbolismo, significado que para la comunidad de ellos es una cosmovisión. Eso es un bien material tangible. Un bien cultural no se toca. Bien cultural inmaterial, carnaval. Manifestación folclórica, el patrimonio cultural inmaterial incluye música, danza, refuerzo de identidad. Se refuerza la identidad. La transmisión es generacional. Tenemos el bien natural. El bien natural es un elemento que se encuentra en el entorno natural, con un valor ecológico, paisajístico, como son las cascadas, como son el caño cristal, caño cristales. Entonces tenemos río multicolor, ubicado en la Sierra de las Macarenas, alta biodiversidad, valor ecológico y turístico internacional. Hay un resumen académico, entonces un buen guía, ¿qué es lo que hace un buen guía? Interpreta, motiva, educa, protege el patrimonio, no me eche basura. Un turista viaja por necesidad interna, atractivo, externo, un bien turístico, puede ser material, con el monumento, cultural, con la tradición. Cultural porque habla de la tradición, natural porque habla del paisaje, ecosistema. Entonces, un bien material, edificio, monumento. Un bien cultural, tradición. Un bien natural, paisaje, ecosistema.
Si quieres puedes convertir esto en cuadro comparativo, ficha técnica para presentar en clase, manual profesional para guías. Cuadro comparativo. Bueno, esto es por aquí y ahora quiero ir al Parque Distrital Ecológico. Lo han llamado Parque Distrital Ecológico. A nivel distrital hay un parque ecológico de Montaña Soratama, ubicado localidad de Usaquén, en los cerros orientales. Carrera Segunda Este, con la 167, 42. Es un área protegida de 6.01 hectáreas, que anteriormente fue una cantera y ahora es un espacio de restauración ecológica. Ahora es un espacio de avistamiento de aves. Senderismo, abierto desde las 6 de la mañana hasta las 4:30. Aspectos del Parque de Soratama. ¿Cuáles son los aspectos de este parque? Aula ambiental. Funciona como un espacio de educación ambiental. Con senderos, con recorridos guiados. Bueno, aspectos claves para un parque distrital ecológico. Bueno, Parque Soratama, aula ambiental. Funciona como un espacio de educación ambiental, con senderos para recorridos guiados. Atractivo natural, ofrece vistas panorámicas de la ciudad. Formaciones geológicas, diversos acuíferos. Un acuífero y la piedra que llora. Que si por favor me dices que es un acuífero. Que el acuífero son formaciones geológicas subterráneas de rocas permeables, gravas, arenas, capaces de almacenar, transmitir, ceder agua subterránea significativa. Está cediendo agua subterránea significativa. Funciona como depósitos naturales que recargan principalmente por infiltración. Se recarga principalmente por infiltración de agua pluvial y son fundamentales para el abastecimiento. Proveyendo gran parte del agua potable, proveen agua potable y agua de riego. Los acuíferos son formaciones geológicas subterráneas de rocas permeables, gravas, arenas capaces de almacenar, transmitir, ceder agua. Son piedras capaces de absorber y de ceder agua subterránea significativa. Entonces, ¿son piedras secas? No, son piedras como los acuíferos, que son capaces de almacenar y transmitir y ceder agua subterránea. Composición y función. Acuíferos. ¿Qué es un acuífero, muchachos? Un acuífero es una formación geológica. Formación capaz de almacenar y ceder agua. Está constituido por una o varias capas de rocas permeables que acumulan aguas subterráneas. El agua contenida en los acuíferos es de buena calidad. Oye, que si el agua que contienen los acuíferos es de buena calidad. Que hay 3 tipos de acuíferos: libre, confinado, semiconfinado. ¿Cuántos acuíferos se han identificado? Acuíferos, tenemos 61 acuíferos. El 80% de los sistemas subterráneos no se conocen, pero tenemos 61 sistemas de acuíferos. Es que son sistemas de acuíferos. El agua subterránea es agua presente bajo la superficie terrestre, un espacio rocoso y suelos porosos en los huecos de las formaciones rocosas. Cerca del 30% de toda el agua dulce disponible en el mundo es agua subterránea. 30% del agua está subterránea. ¿Qué tal? ¿Por qué se llama acuíferos? Definición de acuífero: se define como una formación geológica que está constituida por una o más capas de rocas capaces de almacenar, capaces de ceder agua. Se sitúan en el suelo, en la zona denominada zona saturada. ¿Cuál es ese acuífero más profundo? La Gran Cuenca es también el acuífero más profundo, la Gran Cuenca. El agua subterránea se encuentra en capas de areniscas de hasta 3 kilómetros de profundidad.
En algunos lugares, en otros, las mismas rocas se encuentran en la superficie y el agua fluye por manantiales. ¿Cuál es el acuífero más grande del mundo? Mira, el acuífero más grande es el sistema acuífero Guaraní. Es uno de los reservorios de agua subterráneas más grandes del mundo. Reservas de agua. ¿Cómo se llama el agua que llega a los acuíferos? ¿De dónde viene el agua de Colombia? Entonces, ¿a dónde vamos? Que el parque funciona como un espacio de educación ambiental con senderos guiados. Ofrece vistas panorámicas, formaciones geológicas, diversos acuíferos y la piedra que llora. ¿No? Por eso la llaman piedra que llora. Biodiversidad. Es un corredor ecológico importante para la flora fauna nativa de los cerros, además de contar con un vivero especializado en especies subpáramos. Especies subpáramos. Ahora, subpáramos. ¿Cómo que subpáramos? ¿Cómo que especies subpáramos? El subpáramo es un ecosistema de transición. Subpáramo, ecosistema de transición. Ecosistema de transición. Caracterizado por vegetación arbusta y densa y espinosa, que actúa como puente entre el bosque alto andino y el páramo. Entonces el subpáramo es un ecosistema. Cuando hablan de una especie subpáramo, son ecosistemas de transición caracterizados por vegetación densa y espinosa que actúa como puente entre el bosque alto y el páramo. Alberga frailejones, encenillos, uvas de monte, fauna como coatíes de montaña, venados, diversas aves que tenemos en esas subpáramos, flora, árboles y arbustos, encenillo, ubo de monte, rodamonte, pinito de flor, pegamosco, uñegato. Plantas como plantas de páramo. ¿Cuáles son las típicas plantas del páramo? Romero, romero de páramo. Clavellino, clavellino. Valeriana, valeria. Plantaginea, plantaginea. Valeriana, plantaginea. Senecio, caneces. La chemilla, nivalis. Entonces tenemos las típicas plantas del subpáramo. Romero de páramo. Valeriana, plantaginea. Senecio, canescens. Clavellino, la chemilla. Tenemos una fauna en los subpáramos, ¿como cuáles? Mamíferos, ¿como cuáles? El coatí de montaña. El venado, soche de páramo. El conejo de páramo. El ratón de páramo. La musaraña. El curí. El guache. ¿Curí? Oye, ¿qué es el curí? Oye, curí. ¿Qué es el curí? Pues es un tipo de hámster. Pues bueno. Hámster, el guache. ¿Qué es el guache? El guache tiene varios significados. En términos despectivo, para quien es grosero o maleducado, tiene referidos a un instrumento de percusión indígena del Caribe y a una forma de llamar a los niños en parte. ¿Qué tenemos? Pues que hay aves llamadas tángara. Tángaras. Muéstrame las tángaras. La tanga. ¿Te gustan las tangas? Tángaras. ¿Cómo son las tángaras? Son aves paseriformes, pequeñas, medianas, célebres por su plumaje intensamente colorido, metálico, nativos de América, con mayor diversidad en Sudamérica, especialmente en los Andes. Son aves sociales, omnívoros, claves en la dispersión de semillas. Se encuentran en diversos ecosistemas, desde selvas bajas hasta bosques nublados. 1000-2500. Comportamiento muy activas. Suelen formar bandadas mixtas. Tángara. Pues el tángara, esmeralda, también el multicolor, también el paraíso, también el real.
Pues el tángara esmeralda, color verde intenso, propia del Chocó. Pues el tángara multicolor, endémica de Colombia. Tángara del paraíso, habita en la cuenca amazónica. Tángara real, común en los Andes. De la Fundación ProAves, creó la Reserva Natural de las Aves, las tángaras en Chocó, para proteger especies endémicas como la tángara y la tatamá. Tángara es un género de ave paseriforme, perteneciente a familia Therapida, que agrupa a numerosas especies nativas de América tropical que se distribuyen costa caribeña. Conservación de la reserva de Proaves, las tángaras. Tángara. Reserva de Proaves, la reserva natural Las Tángaras. Entonces, de las tángaras también salen fundaciones. Proaves. Podemos ver esto. Hacemos una reserva como turista, pasos para visitar. Un tesoro escondido en medio del Chocó. Que las tángaras del Chocó. Especies de aves registradas 565. En Chocó, especies de aves hay 565 aves. Reserva Las Tángaras, un paraíso de aves. Entonces todo esto lo podemos visualizar. Que aman mucho a las aves. Estos ecosistemas presentan una mezcla única, donde se pueden encontrar especies propias, más bajas y especies adaptadas al frío intenso de los páramos. ¿Qué pasa con nuestros cerros orientales? Esa es la pregunta del día. La fauna de los cerros orientales, ¿qué pasa con esa vaina? El borde urbano de los cerros orientales, contiene menos especies de aves que las que se encuentran ¿en dónde? En las formaciones anteriores. Entonces, en los bordes urbanos, cerros orientales contienen menos especies de aves que las que se encuentran en las formaciones. Vamos adelante. Pero en todo caso, son más que las que se hallan en el ambiente. Es un efecto de borde que depende de la riqueza de oferta de hábitat. Depende de la riqueza de oferta de hábitat, tanto en el cerro mismo como en la franja de la ciudad. En el norte de la reserva, la cantidad de aves que entran en la ciudad es mayor por la presencia de matorrales naturales en la inmediación del cerro y por la existencia de un arbolado denso y de mayor espacio entre las zonas urbanizadas. En estos sitios se pueden encontrar algunas especies de colibríes, como el orejí violeta, colibrí, coruscán, el que tiene la oreja violeta, los colicintillos lesbia, la abeja acestrura, el colicobrizo, metayura o los carboneros, el papamosca, el toche icterot. En cambio, un área densamente urbanizada, el número de especies es menor. Predominan las especies más comunes como el colibrí, corrusca, la mirla negra, la golondrina negra, murina, torcasita. En general, en cuanto a la riqueza y biodiversidad, se presentan en los cerros orientales registros de 30 familias, registros de 92 géneros y especies. A nivel de mamíferos, ocasionalmente, se encuentra el murciélago migratorio de Norteamérica, murciélago gringo, la Cirrus. Entre las especies todavía comunes en áreas naturales y seminaturales, bosques, matorrales densos, está la comadreja, Mustela frenata y áreas más culturales, la chucha. En los páramos y los subpáramos antrópicos se encuentran el conejo brasilensis, el ratón de páramo, la musaraña, el guache, olivacea. En general, en cuanto a riqueza y diversidad, se encuentran 14 familias, 17 géneros, 18 especies. La comadreja de cola larga,
Para reptiles se registran 4 familias, 5 géneros, o sea, hay familia, género y especie. Estas familias son Tropiduraidea, bueno, nombres científicos. A nivel de anfibios se encuentran familia, género, especie. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Transferencia de derechos de construcción y desarrollo, gestión ambiental empresarial. Río Bogotá, contador de árboles plantados, educación ambiental, participación ciudadana, acción climática, ecosistemas. ¿Qué áreas protegidas tiene Bogotá? Pues mira, las áreas protegidas de Bogotá, te voy a analizar la vaina. Las áreas protegidas del orden distrital son el conjunto de espacios con valores singulares. ¿Qué valor tiene esta zona que es protegida? Las áreas protegidas del orden distrital son el conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio natural del distrito capital, la región 1, la nación 2, cuya conservación resulta imprescindible para que el funcionamiento de un ecosistema. Entonces se puede hablar de conservación de la biodiversidad, se puede hablar de la evolución de la cultura natural. Las áreas, entonces que si te gusta la evolución de la cultura natural, las áreas protegidas del orden distrital, áreas protegidas de la orden distrital son, primero, reservas distritales, humedales, reservas distritales de humedal, reservas distritales, humedales, sí, paisajes sostenibles, parques distritales, ecológicos, de montaña, parques distritales, ecológicos, de montaña. No está permitido el ingreso a mascotas. Si me vas a ir al colegio, si me vas a ir al parque ecológico, no me lleves la mascota a estos escenarios, ya que son áreas de gran importancia ecosistémica que aportan a la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales, la conectividad ecológica y a la resiliencia climática de los entornos urbanos y de transición y de escala local. Estoy de acuerdo. Pues áreas protegidas. Tenemos Cerro La Conejera, Parque Entre Nubes, Cerros Orientales. Que sí, hombre, ¿cómo es eso de cerros orientales? Cuando hablan de cerros orientales, ¿a qué están jugando ustedes la planeación ambiental en los cerros orientales, muchachos? Los cerros orientales de Bogotá están conformados por la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, o sea, la Reserva Forestal Protectora, RFP, Reserva Forestal Protectora de Bogotá, no, Reserva Forestal Protectora de Bosques Oriental. Y la franja adecuada, la franja de adecuación, zona de amortiguación entre la ciudad de Bogotá y la Reserva Forestal. La Reserva Forestal, la Reserva Forestal Protectora, Bosque Oriental. Entonces que los cerros lo llaman Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Es una área protegida de carácter nacional declarada a través del Acuerdo 30 del 76, expedida por Inderena, y la franja de adecuación. La franja de adecuación fue el resultado del fallo del Consejo del Estado, en segunda instancia en el marzo del 2014, a la acción popular. La reserva se focaliza sobre los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, siendo estos parte del sistema orográfico de la estructura ecológica principal. Por su ubicación estratégica, facilitan la conexión regional con los parques nacionales naturales de Chingaza, o sea, facilitan la conexión regional con otros parques naturales de Chingaza y Sumapaz. Parque Chingaza, Parque Sumapaz.
Bueno, muchachos, entonces, Parque Chingaza, Parque Sumapaz, en sus aproximadamente 14.000 hectáreas, limitadas al norte por la zona Torca, y al sur limitada por Boquerón de Chipaque. Nacen diversas fuentes hídricas. Estás diciendo fuentes hídricas superficiales. Y existe un gradiente altitudinal. 2.575 metros sobre el nivel del mar. De 2.575 a 3.575 metros sobre el nivel del mar, que favorece la diversidad de ambientes, por ende de ecosistemas, por ende diversas fuentes hídricas son superficiales. Bueno, entonces dinos qué es una fuente hídrica. Mira, fuente hídrica superficial es cualquier cuerpo de agua. No, profe, es cualquier cuerpo de agua que se encuentra sobre la corteza terrestre. Alimentada, eso sí, alimentada por precipitaciones, deshielo o escorrentía. Incluye, digo usted, ríos, arroyos, lagos, lagunas, embalses, humedales. Son asequibles, pero vulnerables a la contaminación. Entonces, tipos de ejemplos de aguas superficiales. Tenemos corrientes, lóticas, aguas en movimiento, como son los ríos, los riachuelos, quebradas, riachuelos, quebradas, manantiales. Quietud. Aguas estancadas como lagos, lagunas, ciénagas, estanques. Otras humedales, océanos. Características, el origen, las escorrentías y precipitaciones. Lluvia, nieve y descarga de aguas subterráneas. Claro, ese es el origen. La importancia son la principal fuente de agua potable para consumo humano. Agricultura, la usamos en agricultura, industria, generación de energía hidroeléctrica. Ahora bien, bienvenida a la energía hidroeléctrica. ¿Qué es la energía hidroeléctrica? La energía hidroeléctrica es una fuente renovable que genera electricidad. Imagínate tener una fuente renovable que genera electricidad, formando la energía. Además, claro, como vienen corrientes, transformando la energía cinética y potencial del agua en movimientos mediante turbinas generadoras. Pues entonces que le metes turbina generadora, entonces es libre de emisiones, altamente eficiente y utiliza grandes infraestructuras. Como presas. Sus principales tipos centrales de pasada y de bombeo, regulación. Bombeo y regulación. ¿Cómo está tu bombeo? ¿Cómo está tu regulación? En esas presas, en esa energía hidroeléctrica, en esa fuente renovable. Entonces es que la energía hidroeléctrica es buenísima. Es una fuente renovable que genera electricidad. El agua almacenada en un embalse cae a través de tuberías forzadas. ¿Me entendés cuando digo forzadas? Que van a presión. Que van con presión. Pues se le mete bombeo, se le mete turbina, se le mete regulación. Entonces el agua almacenada en embalse, en un embalse, cae a través de tuberías, moviendo turbinas conectadas a un generador que produce electricidad, tipos de centrales. Entonces hay una pasada de agua fluyente, que fluya. Aprovechan entonces el caudal del río, o te refieres a una cascada. El caudal del río, sin gran almacenamiento de regulación, entonces utilizan embalses para gestionar la demanda de agua, la demanda de energía, porque le introducen turbinas, generadores, regulan entonces la gestión del agua y de la energía. Se vuelve interesante. Que está para bombear, que está para ser reversible. Elevan el agua a un embalse superior en horas de baja
demanda para generar cuando esto sea necesario. Genera esto cuando sea necesario. Ventajas: es una fuente renovable autóctona de bajo costo, que tiene una operación, es operativa, ayuda a estabilizar la red eléctrica, ayuda a estabilizar la energía hidroeléctrica, ayuda a estabilizar la red eléctrica. ¿Por qué? Porque es una fuente renovable autóctona de bajo costo operativo. Ayuda a estabilizar la red eléctrica. La energía hidroeléctrica es una fuente renovable autóctona de bajo costo operativo. Ayuda a estabilizar la red eléctrica. Puede causar alteraciones, ¿sí?, en ecosistemas acuáticos. Puede generar, ¿sí?, alteraciones en un impacto ambiental. Puede requerir, por favor, se requiere reasentamiento, un asentamiento de comunidades. ¿Por qué se requiere un asentamiento? Hay un alcance, representa una parte significativa de la generación eléctrica mundial. Pero mira que China es el líder mundial de la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es fundamental en la transición energética, con gran tradición, constante innovación. ¿Qué quieres que te diga? Pues que la energía hidroeléctrica es una fuente renovable que aprovecha la fuerza del agua en movimiento. Te están hablando de energía cinética y potencial. Bueno, para generar electricidad, es la fuente de energía limpia más utilizada en el mundo y la base de la matriz energética. En países como Colombia, donde representa aproximadamente el 68% de la oferta, pero están hablando del 68% de la oferta. ¿Cómo funciona? El proceso básico es una central hidroeléctrica. Captación del agua de un río. Oye, central hidroeléctrica, cáptame el agua del río. Se almacena en un embalse y se desvía. Se libera el agua a través de tuberías de presión. Métele turbina. Generación: el flujo hace girar las palas de turbina, convirtiendo la energía del agua. ¿En qué? En energía mecánica. ¿Y por qué no en energía cinética? Porque me dices que es energía mecánica, ¿me entendés? Hay una transformación. Un generador acoplado a la turbina, transforma el movimiento. Un generador está bien acoplado a una turbina y transforma el movimiento en energía eléctrica. Entonces hay una distribución. Se eleva el voltaje del generador en transformador. Entonces es un generador que con su gran voltaje se convierte en un transformador para enviarla a la red eléctrica, ya no como una fuerza de algún generador, sino como la fuerza de un transformador. Tipos de centrales: de embalse, de pasada, de bombeo. El central de embalse almacena grandes volúmenes de aguas mediante una presa para regar la producción regular, no regar. De embalse, que tienen un embalse, almacenan grandes volúmenes de agua mediante una presa para regular la producción. De pasada, no tienen grandes reservorios, no, aprovechan el caudal del río natural. De bombeo, permite subir agua a un depósito. Con el bombeo, tú subes el agua al depósito, al segundo piso. Con un bombeo, me estás diciendo que con el bombeo logras subir el agua por tuberías a un depósito que está arriba. Cuando sobra energía para usarla en picos de demanda. Ventajas: limpia, flexible, económica. Bueno, no produce emisiones de CO2. Desventajas: altera ecosistemas fluviales. ¿Cuáles son las desventajas de la energía hidroeléctrica? Altera ecosistemas fluviales y puede causar deforestación. Bueno, una ventaja: puede encender y apagar rápidamente las demandas. Desventaja: es vulnerable a sequías y cambios de régimen de lluvia. Ventajas: bajos costos de mantenimiento.
Desventajas. La construcción de presa requiere una inversión. Es que invierta usted en una presa. La construcción de la presa. ¿Te gustaría saber cuáles son las principales centrales hidroeléctricas? ¿Y cuál es su impacto? Sí, 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 por favor. En Colombia, la energía hidroeléctrica es el pilar del sistema eléctrico. Aquí tienes un detalle principal de las plantas hidroeléctricas. Principales centrales hidroeléctricas en Colombia son 30. La mayor capacidad son Hidroituango. Hidroituango es el proyecto más grande del país. Está en Antioquia. Actualmente tiene 4 turbinas de operación que llevan 1200 megavatios. Y al completarse alcanzarán 4 turbinas encendidas, 2400 megavatios, aportando el 17% de la energía nacional. Es que Hidroituango aporta las 4 turbinas encendidas, aportan el 17% de la energía nacional, las llevan los países. El Guavio, no, yo creo en los de Cundinamarca con el Guavio, una central subterránea con una capacidad instalada de 1260 megavatios. O sea, le gana el Guavio a Hidroituango porque tiene más capacidad instalada. 1260, mientras que Hidroituango 1200. No, mentiras. 2400. No, ahí ganó Hidroituango 2400. San Carlos, en Antioquia, posee una capacidad de 1200. Chivor, en Boyacá, capacidad de 1000. Sogamoso, 820. Aprovechando un río de Sogamoso. El impacto en Colombia, mire, aunque es una energía renovable, su implementación en Colombia ha generado debates. Alteración de ecosistemas fluviales. La construcción de presa modifica el régimen natural de los ríos, afectando el transporte de sedimentos, biodiversidad acuática. Emisión de gases, la descomposición de materia orgánica inundada en los embalses. Genera metano. Me está diciendo que la emisión de gases, la descomposición de la materia orgánica inundada en los embalses genera metano. Un gas de efecto invernadero potente. Oye, pero yo no sé qué es el metano, ¿cómo va a generar un impacto el metano? Pues que el metano, CH4, es un hidrocarburo alcano, incoloro, inodoro, principal componente del gas natural y un potente gas de efecto invernadero. Aunque dura menos en la atmósfera, tiene un impacto de calentamiento más de 80 veces mayor en un periodo de 20 años. Es que hay gases incoloros que tienen un impacto mayor en el calentamiento, es decir, que es más caliente, que tiene más calor. Ok, se libera por fuente natural. Hay actividades humanas, incluyendo ganaderías. Gas incoloro, inodoro, inflamable, de baja densidad, producido por descomposición anaeróbica de materia orgánica, actividades mineras, emisiones agrícolas. Pues bueno, el impacto del metano es el segundo mayor contribuyente del calentamiento global. Después del dióxido de carbono tenemos el metano. El dióxido de carbono, responsable del 20% del calentamiento desde la revolución industrial. Fuentes de emisión, 60% es general por el hombre. Fugas en la industria petrolera. Petróleo. Principal uso del gas natural utilizado para cocinar, calefacción, generación de electricidad. El metano tiene una vida corta, de 7 años a 12 años, lo que significa que su reducción tiene un impacto inmediato en la desaceleración. El metano CH4 es un hidrocarburo gaseoso incoloro inodoro que constituye componentes principales del gas natural. Componente del gas natural es el metano. Es el alcance más sencillo de las fuentes de energía. Es el alcano sencillo de las fuentes de energía. Entonces, ¿cuáles son las características del metano, por favor? El origen
Se produce por las descomposiciones de materias orgánicas en ausencia del oxígeno. Común en pantanos. Común en vertederos. Común en el sistema digestivo de rumiantes como las vacas. El impacto ambiental. Es un potente gas de efecto invernadero, aunque dura menos tiempo. 10 años, 12. Su capacidad para atrapar calor. Es que es este gas, que el efecto invernadero, es que es un gas capaz de atrapar calores hasta 80 veces mayores en un corto plazo. ¿Y cómo así que un gas es capaz de atrapar calor? Que esto genera peligrosidad. En sí mismo no es tóxico, pero es altamente inflamable. Puede causar asfixiar, desplazar el oxígeno en espacios cerrados. ¿Sí me entiendes? Es combustible. Se utiliza para calefacción, cocina, generación de electricidad en plantas térmicas. Entonces, ¿qué es tóxico o qué? Es materia prima, sí, materia prima, no tóxico, materia prima para producir hidrógeno, metanol, amoníaco. Entonces, ¿qué si es tóxico? No, es materia prima. En forma de gas natural comprimido, licuado, para vehículos, para cohetes, biogás. Se puede capturar de residuo orgánico para crear energía renovable, ayudando a reducir así las emisiones. Puedes consultar más detalles en Boletín Científico. ¿Te interesa saber cómo se capta el biogás? Oye, yo no sé cómo se va a captar el biogás, sí, por favor. En rellenos sanitarios. ¿O prefieres detalles sobre el impacto? Oye, ¿cómo capturo yo el biogás? Oye, que si quiero yo puedo capturar el biogás. Mira, es probable que te refieras a la absorción por oscilación de presión. Bueno, ¿qué es la tecnología clave para la purificación del biogás? O bien, al uso PSI como medida de presión en estos sistemas. Entonces, que si podemos capturar el biogás. Mira, hay una tecnología que es el PSI o PSA, purificación del biogás. Es un proceso físico-químico utilizado para separar el metano de otros gases y convertir el biogás crudo. Esto que queda es crudo y lo convierto en biometano de alta pureza. Biometano, alta pureza. Funcionamiento. El gas se hace pasar por columnas rellenas con materiales absorbentes. Oye, que el gas se convierte después en columnas cargas rellenas de materiales absorbentes, como lo son zeolitas, zeolitas, carbones. ¿Qué es la zeolita? Que está en las columnas. Zeolitas son aluminosilicatos microporosos de origen volcánico sintético, caracterizado por una estructura cristalina abierta en cavidades y canales que actúan como tamices. Destacan por su capacidad de intercambio catiónico, alta absorción de agua, alta absorción de gases. Entonces, que lo que hay es una columna de materiales como la zeolita, y la zeolita es capaz de absorber agua, capaz de absorber gases. Se utiliza ampliamente en agricultura para mejoramiento de suelos, tratamiento de agua, aplicaciones industriales como desencantes, catalizadores. ¿Qué son las zeolitas? Son minerales aluminosilicatos, microporosos. Tienen la capacidad de hidratar y deshidratar de un modo reversible. Hasta octubre del 2012 se han identificado 206 tipos de zeolitas capaces de hidratar, de deshidratar. ¿En serio? No te lo puedo creer. Créalo, créalas. Bueno, entonces estamos en servicio de guianza y la actividad profesional es interpretar, es comunicar patrimonio natural, características, conocimiento técnico, comunicación, manejo de grupo,
ética profesional, experiencia emocional. ¿Qué experiencia emocional vas a encontrar aquí? Recorrido interpretativo, centro histórico. Genera una experiencia significativa. Bueno, bueno, bueno. Entonces, que nos vamos a Soratama. ¿Qué tenemos allá? Un aula ambiental, funciona como un espacio de educación. Senderos, recorridos, ofrece vistas panorámicas, sí. Acuíferos, biodiversidad, es un corredor ecológico importante para la flora y fauna nativas de los cerros, además de contar con un vivero especializado de especies de subpáramos. Accesibilidad, el ingreso es gratuito, no requiere reserva previa. Actividad ideal para la recreación. El senderismo de baja dificultad, la observación de aves colibríes. Se llega subiendo por el barrio Soratama, localidad de Usaquén. Se recomienda llevar una ropa cómoda y estar preparados para caminatas de aproximadamente 5 kilómetros. El aula ambiental es un espacio de restauración ecológica ubicada en los cerros orientales del norte de la localidad, lo que antiguamente funcionaba como una cantera. Hoy es un área protegida dedicada a la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental. ¿Me entiendes? La entrada es gratuita, no requiere reserva. De 6 a 5 pm, carrera 2, carrera segunda, 167. Actividad, senderismo. Cuenta con senderismos, demarcando un nivel fácil para caminatas. Flora y fauna. Posee 2 miradores que ofrecen vistas panorámicas. Procesos de restauración de cerros. ¿Qué tipo de procesos de restauración de cerros podemos encontrar allá? Interesante. Educación ambiental. Alberga un vivero especializado, ¿sí? Viveros especializados en especies de páramo. Subpáramo, además de huertas comunitarias, además de estaciones meteorológicas. Recorridos, se pueden solicitar recorridos guiados para aprender todo sobre ecosistemas. Vamos a aprender ecosistemas de páramos y subpáramos. Vehículo particular se puede subir desde la calle 160 con séptima. El parque cuenta con un parqueadero gratuito. Transporte público, la ruta 18. 18-7 deja cerca la entrada. También se puede llegar a la carrera séptima con 166, tomar un colectivo. Recomendaciones: no se permiten mascotas. Servicios: dispone de baños públicos. Seguridad: califica el parque como un sitio seguro. Para consultas adicionales puedes visitar Secretaría de Ambiente. Sí, el tema de reconstrucción de cerros, restauración de cerros, procesos de restauración de cerros. ¿Te imaginas qué es esto de procesos de restauración de cerros enfocados en áreas como cerros orientales de Bogotá? Busca recuperar ecosistemas, te refieres a páramos o páramos, degradados mediante el proceso de especies exóticas. Retamo, el eucalipto, la plantación de especies nativas, plantación de especies. Colorado, gaque, mano de oso, el mejoramiento del suelo. Este plan integral mitiga el riesgo de incendios, deslizamientos, fortalecimientos. Etapas: diagnóstico, instalación de mesas técnicas y evaluación de daños por incendios, identificación de zonas de estrategia y bancos de semillas nativas, eliminación de especies invasoras como es el retamo espinoso, el chusqui, el manejo de residuos de incendios forestales, facilita la regeneración. Restauración, plantación de especies nativas de bosques altos andinos para recuperar la estructura forestal protegiendo el suelo con una siembra. Mantenimiento, riego con abono orgánico,
control de maleza, seguimiento de georreferenciación del crecimiento de árboles para asegurar objetivos, mitigación del cambio de clima, reduce la vulnerabilidad ante incendios. Es que una mitigación, esto reduce incendios forestales, mejora capacidad de retención del agua, conservación, biodiversidad, aumenta la fauna o flora mediante enriquecimiento de suelos. Está diciendo que mediante el enriquecimiento del suelo se aumenta la fauna y la flora. Protección, reducir el riesgo de deslizamientos en tierras. Mira, el proceso de restauración de cerros orientales es una estrategia técnica para recuperar ecosistemas degradados, ya sea por erosión, incendios, especies invasoras. Se divide generalmente en diagnóstico y evaluación, control y amenaza, reintroducción y vegetación, monitoreo y mantenimiento.